y lo montamos en el vlog de Zona Segura. Y ya inició, sí, ya. ¿Quieres otra vez vacaciones? No, mañana lo vamos a socializar todos. Mañana lo vamos a socializar todos. La idea es que lo vean. Muy bien, bienvenidos nuevamente, saludando a don David, qué bueno nuevamente estar contigo en este tema que nos apasiona tanto, la gestión de riesgos legales. Hoy tenemos un número importante de personas ya conectándose. Adriana María Castro, Alejandra Giraldo, que ya te saludamos, Carlos Andrés Muñoz, Cindy Montalvo. Esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos desarrollado a partir de la pandemia en abril de 2020 y que hoy ya completamos nuestros 56 conversatorios. Esto es un programa desarrollado por Zona Segura y el equipo de profesionales y aliados estratégicos que tenemos en temas de transferencia de conocimiento para la gestión del riesgo en todos los ámbitos y todos los apellidos que tiene la gestión del riesgo en lo que nos toca a quienes trabajamos temas de gobernanza, gobierno corporativo, gestión de riesgos y todos los temas de cumplimiento. Estamos conectados desde distintos países de América Latina y nuestra función en conversatorios siempre será transferir conocimiento, acercar conocimiento profundo sobre un tema a una comunidad de empresarios, directivos, líderes en gestión de riesgo o líderes de cualquier tipo de trabajo o profesión que quieran aprender y recibir conocimientos en temas de gestión de riesgo. Hace 18 años, cuando Zona Segura empezó, todo el mundo nos preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Gestión de riesgos qué es? Todo el mundo hablaba de gestión de riesgos como seguridad y salud en el trabajo o temas de transferencia financiera en el tema de los seguros. Pero la pandemia nos ha enseñado y nos ha traído un nuevo aire a quienes hemos venido con esta campana dándole y dándole, haciendo una evangelización al mundo empresarial en el sector no solamente financiero, sino en el sector real de la economía, para hablar sobre la importancia de los riesgos y las oportunidades. Hoy me acompaña David Andrade. David es un gran amigo, aliado nuestro, es gerente y CEO de Continental Lawyers, un estudio legal que tiene un marco de actuación en la Comunidad Andina de Naciones y que por su trayectoria ha trabajado tanto en Ecuador, que es su país de origen, como en Colombia, que es su país de residencia, y también ya ha acogido, porque está casado con una colombiana, que nos ha traído todo ese conocimiento
ese conocimiento y esa experiencia que él tuvo trabajando en temas de cumplimiento en la unidad de análisis financiero equivalente en la hermana República del Ecuador. Y que hoy nos apasionamos con el tema de la gestión de riesgos legales y de cómo las normas, que son un poquitico difíciles de digerir, nosotros siempre en esta comunidad de conocimiento lo que hacemos es volverlas sencillas y fáciles de trabajar. Entonces, hoy vamos a conversar, pero yo los quiero invitar desde ya. Ustedes tienen al lado de su nombre, en la parte superior, en la parte superior donde están los comandos, donde pueden ver quiénes están conectados, donde está el chat, hay un personaje con una manito al lado. Por favor, levanten la mano y intervengan en cualquier momento de la charla, porque esta conversación, por eso se llama conversatorios para la sostenibilidad empresarial, porque es una conversación de ustedes con nuestro personaje. Yo trato de hacer algunas preguntas para ir orientando el evento, pero en realidad quienes hacemos este espacio es para ustedes y para que ustedes puedan conversar con nuestro invitado. Desde ya quiero contarles en avisos parroquiales que el día 25 de noviembre vamos a hacer nuestro cierre anual de conversatorios, en el cierre anual del 2021, y vamos a hacer un gran foro sobre perspectivas de la gestión de riesgos y oportunidades para el 2022. Vamos a abrir nuestra bola de cristal viendo cómo los panoramas y las pulsiones económicas, macroeconómicas, sociales, políticas que nos circundan, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, hoy nos crean tendencias de riesgo y queremos abrir un espacio de discusión el día 25 de noviembre para que hablemos sobre ese tema. Perspectivas de la gestión de riesgo para el año 2022. Muy bien, David, tu saludo y arrancamos nuestra conversación. Yo tengo por ahí 4 preguntas básicas para ti. David, se oye terrible. Sí. Se oye terrible, o sea, no hay retorno. David, tal vez apaga la cámara a ver si mejora la conexión. Dale. Ahí. Sigue robotizado, David. Sigue robotizado, David. Un segundo. Bueno, mientras David mejora su audio, yo quiero recordarles que la norma ISO 31022 es una hija de la serie de normas internacionales que el Instituto ISO empezó a desarrollar a través de acuerdos internacionales con diferentes organismos de estandarización de diferentes países del mundo, tanto europeos como norteamericanos, como australianos y latinoamericanos, y esa conjunción de tendencias sobre la normalización de la gestión del riesgo permitió que la norma ISO 31000 de gestión de riesgos, que fue la primera norma, la primera liberación de norma del 2009, tuvo una traducción al español en el 2012 y una actualización en el 2018. Hola. Hola, no sé si estamos mejor ahí. Ahí sí, mucho mejor. Perfecto. Mucho mejor. La norma ISO 31022 es una hija de esas normas. Y es una prima hermana de la norma 37301 de compliance. Alguien diría que primero el huevo y luego la gallina o el pollo, entonces que cuál es superior en rango, pero finalmente no hay superioridad en rango. Son complementarias. Esta es mi primera pregunta para ti, David.
tú eres abogado, tú conoces bien las reglamentaciones de la Comunidad Andina de Naciones y de muchos otros países, pero siempre cuando hablamos de gestión de riesgos legales, tenemos un lindero muy difícil de manejar entre lo que es netamente legal y lo que tiene que ver con cumplimiento. Cumplimiento, ¿qué es entonces? ¿Y cómo hacemos para linderar primero ese marco de actuación de la gestión de riesgos legales? Algo que se ve y lo manejamos dentro de las empresas y podemos verlo es, por ejemplo, el rol que cumple el oficial de cumplimiento normativo. El oficial de cumplimiento normativo muchas veces al escuchar normativo, lo que suelen hacer los directivos es confundirlo con la persona que debería ser un abogado o que debería estar encargado netamente de toda la parte jurídica o que es de él el llamado. Entonces, ahí viene la principal diferencia. La parte del riesgo jurídico como tal, el riesgo legal, abarca mucho más que solamente el cumplimiento normativo interno y externo por parte de la empresa. Entonces, en este caso, sin un poco ensalzarles a los abogados por ese lado, hay que entender que el rol del abogado que cumple dentro de una organización al hacer un análisis de riesgo legal como tal, él va a ver muchas cosas más allá de simplemente la normativa que tengas en eso. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser contratos, por ejemplo, hay contratos atípicos que no se encuentran regulados, que pueden causar un cierto riesgo legal, o puede haber, incluso pueden trascender ciertos tipos de juicios o problemas jurídicos en los cuales nos vamos a ver inmiscuidos, que rebasa lo que el oficial de cumplimiento viene haciendo dentro de esto. Entonces, dentro de la parte de lo que el compliance establece, si bien es cierto, sí, se complementa, como decías tú, Carlos, en un principio, y lo comparto, se complementa a través de la parte del riesgo legal. El riesgo legal es un componente más que lo adicionamos a este tema de compliance como tal, pero va más allá de lo que el compliance per se ve en materia jurídica. O sea, hay esa línea y ese lindero hasta donde llegamos con el cumplimiento netamente normativo interno y externo, y ya empezamos a ver casos diferentes en los cuales podemos generar un riesgo legal dentro de las empresas y cometer algún tipo, caer en algún tipo de inobservancia o el no haber contemplado algo. De ahí, de donde tenemos que ir analizando e ir observando en cada uno de los procesos que se realizan. Ya el abogado debe tener un ojo clínico sobre los posibles escenarios que se pueden dar. Por ejemplo, podemos tener, es muy gracioso como un abogado muchas veces te dice, le preguntas algo y te dice depende. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Depende de muchos factores, o sea, no hay un tema blanco-negro que se pueda tener en eso, y es ahí donde vamos a lograr determinar un contexto sobre el que establecemos cuáles son los factores que podrían incidir dentro de esta posibilidad que tenemos de un juicio o una demanda por parte de alguno de los empleados. Puede ser laboral, puede ser comercial, puede ser civil, penal o cualquier otro tipo de riesgo. Entonces, ya es un poco ir modulando cada una de las cosas y saber en este caso con el cliente o con la empresa como tal, cuál es hasta dónde estamos dispuestos a dar el brazo a torcer, como para ver cuánto nos jugamos o no en materia de riesgo legal. Cuando hablamos de articular las normas, hablamos, y hablamos en gestión de riesgos, hablamos de que tenemos que hacer un análisis de contexto. Entonces, hablemos sobre ya la norma como tal. En el conversatorio anterior habíamos hablado sobre, digamos que los principios básicos de lo que giraban alrededor de la gestión de riesgos. Para quienes no estuvieron en un conversatorio anterior, la grabación está en el blog de Zona Segura, que tiene el mismo título, Gestión de Riesgos Legales, ISO 31022, a donde hablamos sobre los principios básicos de la norma. Pero hoy vamos a hablar sobre la norma porque en realidad no nos alcanzó el tiempo. Entonces, hablemos de la norma como norma. Cuando hablamos de comunicación y consulta, que es, digamos que la primera fase de la norma, similar en el tema de riesgos, ¿cómo hacer un verdadero proceso
cómo estructurar un verdadero proceso de recolección y consolidación de la información que tiene una apariencia de legalidad, porque ahí vamos a Sí. entender otro cosa, la apariencia de legalidad de lo que tengo que cosechar ahí para poder armar una matriz legal, por así llamarlo. Exacto. Aquí hay que ver que dentro de todo el proceso de construcción de la matriz de riesgo como tal, yo tengo que hacer una evaluación y la norma lo que te establece son etapas sobre las cuales vas a trabajar, donde tienes el tema de la determinación del contexto como tal. El estándar nos dice que vamos a ver varios factores internos y externos, que era lo que hablábamos hace un momento, y vamos a ver cada uno de los criterios que tenemos para la gestión como tal del riesgo legal. Entonces, vamos a descomponerlo para ser un poco más claros con esto, tal cual como la norma lo establece. Y es, primero, vamos a tratar de identificar y evaluar el riesgo legal significativo para la organización. Hay riesgos que yo estoy dispuesto a asumir. Riesgos pueden devenir en un tema económico, por ejemplo. Si vemos dentro de nuestra matriz de riesgos, vamos a ver que en la parte más baja, donde representa un riesgo bajo o hasta casi ningún riesgo, el tema se traduce a una afectación económica, por ejemplo, o a una afectación reputacional. Yo veo hasta dónde lo puedo contener y ya voy identificando y voy viendo si es que mi riesgo es significativo o no para la organización. Entonces, poco a poco se va volviendo menos aceptable hasta que se vuelve un riesgo inminente el hecho de que me pueda suceder algo, o pueda incluso quebrar mi empresa o dañarme completamente el tema de la imagen o prohibir la ejecución de ciertas actividades que pueden ser el núcleo de negocio de mi empresa. Entonces ya son riesgos que no son tolerables y que no los puedo manejar. Entonces, al nivel de tolerancia de estos riesgos, vamos a ponerles una calificación, pero previo, obviamente, el análisis de cuán significativo es. Después de esto, en el mismo sentido, con el contexto sobre el cual vamos a analizar nuestro riesgo, vamos a ver cuál es la necesidad de que se ponga un responsable o no para la gestión como tal del riesgo, para que en efecto, si es que es un riesgo que es muy grave, que puede suceder, yo lo que tengo que tener es primero una comunicación asertiva entre todos los responsables dentro de la empresa y en efecto tenerles capacitados y que sepan cuáles son los procesos que se deben llevar y actualizados de manera constante como para que no pueda, no tenga un foco en el cual pueda venir en el tema de la ocurrencia de riesgo como tal. Y ahí, por último, vemos que hay que dotarles a las áreas dentro de esto de los recursos necesarios. O sea, una vez que lo que conversábamos la vez anterior, existen ya sistemas informáticos en los cuales yo tengo las matrices de riesgo cargadas, no son simplemente un normograma donde nadie lo va a ver, nadie va a entrar al normograma de mi organización. Si mis empleados no entran, mucho menos las personas externas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un poco ir modulando hacia qué áreas puedo pasarle cierto tipo de normativa y son de interés y necesito que estén actualizados y capacitados sobre eso y voy creando un ambiente amigable sobre eso para que en efecto en todo lo tenga mucho más disminuido a la posibilidad de la ocurrencia del riesgo o que se desborde el riesgo y no lo pueda contener de ninguna manera. En la comunicación y consulta, cuando desarrollamos, junto con ustedes y con otros profesionales, nuestro módulo de cumplimiento, en donde pues, tenemos ese tema del normograma, siempre surgió un interrogante, que es bueno también como ponerlo aquí en la palestra, y es, si yo los riesgos legales no son solo del abogado de la compañía y no son solo del gerente o representante legal de la compañía, sino que hay en toda la pirámide de la organización, hay temas de cumplimiento legal, no normativo necesariamente, legal y regulatorio, que deben cumplirse en la base de la operación. El espíritu de la norma de gestión de riesgos legales trae la idea básica, lo decíamos ahora en el video, de democratizar
la participación y la colaboración de la prevención y la mitigación del riesgo legal por parte de muchos colaboradores a lo largo y ancho del organigrama. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Mantener un normograma o mantener la comunicación de esas normas en, en el tiempo es una cosa bien difícil, sabiendo que nuestros gobiernos, y no se escapan ni el de Guatemala, ni el de Colombia, ni el de Ecuador, ni el de España, ni el de ningún país del mundo, y más ahora en estos temas de pandemia que salen normas todos los días, tener algo actualizado. Y ese es un riesgo del riesgo mismo. ¿Cómo Claro. hacerlo? Mira, es justo lo que te decía. O sea, ¿qué pasa con cuando el normograma, incluso dentro del gobierno central, yo te hablo de Ecuador, ellos actualizan el normograma a través de la página de transparencia cada mes? Entonces, al final del mes te cargan todas las normas, que te pongo actos administrativos, puede ser cualquier otra cosa que esté dentro del camino. Y con esa información la van cargando dentro de la plataforma y tú tienes una actualización. Pero si en el camino hubo una actualización a medio mes, pues nadie sabe, o sea, nadie se va a enterar de esa regulación a nivel externo, ni tampoco se lo van a enterar a nivel interno. Entonces, ¿qué sucede? Lastimosamente, que lo que decíamos la vez anterior, se supone que la normativa es conocida por todos una vez es expedida en el registro oficial. Entonces, los registros oficiales, al ser ese compendio y al manejar toda esa información, una vez que publican, deberíamos todos, sin ser abogados, sin lo que sea, ir a eso y leerlo como el periódico todos los días, que ya ni siquiera el periódico lo leemos, sino que lo vemos de manera digital. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelven instrumentos que son muy monstruosos al momento y son poco digeribles, porque al final las normas son muy complicadas. O sea, hay normas de carácter técnico, incluso temas tributarios, que para el común de los mortales nos es muy complicado el tema del análisis sobre las bases que están haciendo. Entonces mezclan una parte de la parte legal con una parte financiera. Entonces para muchos se vuelve complicado eso. Entonces, ¿qué sucede con el normograma? Hay que ver nuevas herramientas que existen en las cuales te hacen como un boletín de prensa, tal cual, en el cual tú tienes solamente la normativa que atañe a cada una de las áreas. Entonces, lo importante ahí es buscar gestionar a través de esas plataformas y tratar de al menos a los directivos de las áreas, darles desmenuzada la normativa que ha cambiado y un poco explicado el qué estás haciendo con cada una de esas cosas. Ahí viene el tema de la importancia de contar con una asesoría legal y tenerlo para que sea de manera preventiva y no sea expuesto el tema de que me saque el problema en el que ya me metí por no haber observado alguna norma o por no haber estado actualizado en algo. Entonces, ya existen herramientas jurídicas tanto acá en Colombia como en Ecuador. En Ecuador hay uno que se llama Alexis, que es muy bueno, donde tienes actualizaciones a diario y de acuerdo al área que tú vayas programando, tú ya puedes establecer cómo lo vas haciendo. Existen programas de gestión de riesgo incluso en materia legal, y eso lo manejan ustedes a través de Zona Segura, donde ya tienes un poco desmenuzado ya no solo el normograma en el grueso, sino ya tienes establecido cuáles son las normas por cada una de las áreas en las cuales tú te ves afectado con cambios normativos, con actualizaciones y demás. Entonces, la idea es, uno, a lo que iba la pregunta, es mantener actualizados a los directivos para que en cascada eso se establezca como un programa en el cual tú vayas capacitando a cada uno de los funcionarios. Si es que hay un cambio normativo, lo más común en temas de talento humano. Entonces, usualmente, claro, las normas de talento humano, del Código de Trabajo, no cambia periódicamente, pero sí las resoluciones del Ministerio del Trabajo. Entonces, y eso afecta muchísimo la manera en la que haces los reportes y puedes tener un riesgo ahí por un incumplimiento o una inobservancia. Entonces, que llegue, no sé, te cambiaron la forma en la que estabas trabajando sobre las bases de datos de cómo debías mantenerlo, o ahora con la nómina electrónica que tienes por parte de la DIAN. Entonces, ahí va sobre ese asunto, es que tenemos que tenerles
actualizados a nuestros empleados, tenemos que tenerles actualizados y un poco aplicado hacia la matriz de riesgo, ver cuánta actualización y cuánto riesgo me puede generar el hecho de no mantenerles capacitados sobre una actualización normativa como tal. Ya poniendo de segundo plano al normograma como tal, que es muy importante para cumplirlo más hacia afuera de la institución que hacia lo interior de mi organización como tal, como para que la gente sepa, no sé, términos y condiciones a los cuales se sujeta por comprar un X producto o a los términos y condiciones simplemente por entrar a navegar en una página web o demás. Dejarlo solamente para eso, donde yo sé que son cosas que yo lo controlo y no lo cambio, pero para lo interior de la organización, yo debo empezar a observar absolutamente todo. Y no quiere decir que las organizaciones pequeñas y medianas, que era de lo que hablábamos la otra vez, o sea, no solo son esas grandes organizaciones que tienen un buffet de abogados encima o un in-house de abogados que los tienen a la mala al levantar el teléfono y preguntarles cada una de las operaciones que van a realizar como para sentirse un poco más seguros de evitar tener un poco fugas por ahí. Lo que tenemos que tratar de hacer es, desde el nacimiento de una empresa pequeña o mediana, ya contar con la asesoría en sí de los abogados como tal. Hoy por hoy no es muy complicado, la información está al alcance de la mano, simplemente es saber buscar esa ayuda adicional que puedo tener y ponerle un poco dentro del plan de inversión que tengo como negocio como tal. Saber que así como tengo que pagarle al contador para que me haga los impuestos a fin de año, por ahí tendré que buscar un rubro como para instruirme o saber que tengo el respaldo jurídico y sé que voy a estar actualizado y cualquier cambio me lo van a informar a tiempo. Listo, ya tenemos dos elementos básicos. En comunicación en consulta, hacer la labor de la parcería, de recoger todos los marcos normativos que me apliquen a mí en la organización. Y segundo, pues buscar la manera de actualizarlo. Ahora, hablemos, en la norma habla sobre los grupos de interés, entendiendo que los grupos de interés, como lo decimos nosotros en gestión de riesgos, son o agentes atenuadores de un riesgo o son perpetradores del riesgo, pues para llamarlo de alguna manera, o son facilitadores y protectores, son parte de nuestra red de apoyo, los distintos grupos de interés, o son nuestros causantes de riesgo. ¿Cómo manejar esas relaciones de la gestión de riesgos legales con los distintos grupos de interés en temas de límites y responsabilidades? A ver, esa es la pregunta del millón, porque muchas veces dentro de las organizaciones Colombia está muy atrasado para lo que España está haciendo, por ejemplo, en temas de responsabilidades sobre los directivos y responsabilidades sobre los funcionarios individualmente sobre temas penales, por ejemplo, o la responsabilidad penal sobre las organizaciones como tal. Dentro de justamente lo que decías, es analizar cuáles son las áreas a las que transversalmente les podemos atacar desde el derecho y desde afuera nos pueden atacar en ese sentido. Entonces, vamos a buscar un poco ahí quién puede ser en efecto un perpetrador como tal del riesgo y lo somos todos. O un contrato mal firmado por parte de unas áreas o una compra que se realice desde el área administrativa a una empresa que se encuentra relacionada con temas de lavado de activos, por hablar de un tema que es muy común, sin haber hecho la debida diligencia sobre el análisis de las personas externas de la organización. El hecho de que yo le venda un producto a alguien en problemas de eso. Entonces, vamos a ver que, como en todas las cosas, el derecho es súper transversal y pasa por toda la organización en la misma manera. Entonces, un poco es tratar de generar responsables dentro de cada una de las áreas, que sean esta suerte de whistleblowers como para, uno, tener una comunicación directa con cada una de las áreas
y saber que en efecto se puede contar con esa persona, o sea, esa persona va a ser el vínculo directo sobre el área jurídica o sobre los abogados externos que se contraten para la organización como tal, para un poco ir apaleando eso. Entonces, ¿qué va a pasar? La idea, como lo decíamos, y créeme que lo vamos a repetir muchísimo durante el conversatorio, la idea es tratar de mitigar a lo que más se pueda. O sea, bajarle ese riesgo legal analizando todas las posibilidades, porque también está el hecho de que muchas veces me la juego. O sea, muchas empresas te dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta la multa? ¿Y cuánto puedo hacer con el tema de la producción y hasta dónde puedo llegar? Ahí vemos temas muy graves. Siempre soy súper cansón con ese ejemplo, pero siempre los pongo a los pobres de Odebrecht. Me deben odiar con el tema de lo que hablamos de ellos, pero es un tema complicado. Es un tema que una persona muy cercana trabajaba en el área de responsabilidad de Odebrecht y claro, no era una persona que estaba capacitada como para ejercer esas funciones. Evidentemente, como no estaba capacitada, se le pasaban los goles por los lados y pasaban por todas las cosas y claro, los reportes de ahí llegaban en números y papeles y no se daba cuenta. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo te puede afectar a la organización algo que no, o sea, no se entera la misma organización de las cosas que están pasando o lo saben y no les interesa porque evidentemente tienen un interés mucho más grande, más allá del tema de simplemente gestionar la organización como tal, pero es a vivo ejemplo de todos que conocemos acerca de lo que sucedió con la empresa y lo que está sucediendo hasta ahora, que no se apaga el fuego desde hace más de 7 años. Entonces, es un poco entender cuál es la responsabilidad y el rol que se maneja dentro de cada una de las áreas de la organización y delimitarlas de una manera en la cual yo tenga un responsable por saber hasta dónde llega su responsabilidad y en efecto reportar el riesgo si es que yo lo detecto como tal. Y la otra, el hecho de no permitirle que se realicen omisiones por parte de él cuando en efecto pueda detectarse o pueda existir un riesgo como tal. No hay una organización que se autoabastezca y que sea, pues, de las grandes corporaciones son autoabastecibles. O sea, Claro. tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos inversionistas, tenemos grupos de presión, ¿cierto? Ahora con el tema de las redes sociales, pues ni se diga. Tenemos empleados, tenemos contratistas, tenemos muchos grupos de interés eh, con diferentes tipos de relaciones y con diferentes marcos legales, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga un contrato comercial con un proveedor o un contrato laboral con un empleado o un contrato de responsabilidad con un corresponsal. Eh, ¿Qué hacer para poder nosotros en gestión de riesgos hablamos sobre un mapa de relaciones causales, pero ¿cómo hacer en gestión de riesgos legales esa geografía? Este es el mapa, es hacer en sí como tal el mapa de riesgos y tener identificados absolutamente todos los riesgos que pueden suceder. Hay cosas que son muy previsibles. Hay cosas que yo las puedo ver, por ejemplo, el hecho de que tenga un despido intempestivo por parte de un empleado, lo puedo cuantificar, puedo saber hasta dónde va a llegar el tema de la multa y sé que no va a llegar más allá de eso. El tema de la responsabilidad que yo pueda tener, ya sea por un accidente laboral o que tenga por el fallecimiento de uno de los empleados dentro de la organización o cualquier otra cosa, más allá de la gravedad que implica el tema del asunto, yo tengo puedo hacerlo cuantificable y puedo hacerlo determinable. El problema aquí viene sobre esos riesgos que no se observan de manera adecuada por parte de las áreas. ¿Qué pasa? La matriz de riesgos legales no la alimenta únicamente el abogado. O sea, no es que va a llegar a un estudio jurídico y me va a decir, bueno,
sus riesgos legales son estos, sino que esta matriz de riesgo legal lo alimenta cada una de las áreas porque ellos conocen las actividades al detalle que realizan en cada una de sus labores diarias dentro de su gestión. Entonces, aquí es donde tenemos esta matriz que la misma norma nos proporciona, donde vamos estableciendo cada uno de las partes que tengo que analizar dentro del riesgo y los posibles riesgos que puedo hacer, el peso que le tengo que dar, cuál es la remediación que puedo generar después de la ocurrencia de ese riesgo como tal. Si tengo un daño, por ejemplo, un tema de responsabilidad civil, entonces yo ya sé hasta dónde va a llegar el tema del riesgo, la cuantificación que tengo con eso. ¿Quién me va a decir eso? El área la va a identificar y va a pasar también por un proceso de análisis legal y análisis jurídico sobre el que me diga, mira, aparte de la remediación ambiental, tienes que hacer esto con el tema de las familias. Las normas te establecen esto, y voy a tener yo una delimitación como tal. Entonces, aquí lo importante, como tú decías, es de eso. O sea, yo tengo que buscar, todo lo puedo prevenir. Absolutamente todo lo puedo prevenir. En materia jurídica al menos sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque las normas están escritas. Y si es que algo no está escrito dentro del derecho penal, no es un delito, por ejemplo. Entonces, hay una cosa, una cosa terrible, perdón que lo diga, es la pornografía infantil, por ejemplo. No era un delito en muchos países porque no existía. No se daba el tema de pornografía infantil o no era una cosa que afectaba de una manera sustancial a la sociedad como tal. ¿Qué pasó? Empezó a existir la norma a partir de muchos casos que se dieron sobre esto, te hablo de Ecuador, y se puso en el Código Penal y se empezó a tipificar y se empezaba a castigar como tal los casos que existían de pornografía infantil, pero desde la escritura de la norma hacia adelante. Entonces, yo tengo esa ventaja de que en efecto ya tengo todo escrito, no hay ninguna cosa que no esté puesto allá o alguna cosa que sea ambigua sobre lo cual me pueda afectar jurídicamente hablando, no en sí sobre algún tema de responsabilidad civil o cualquier cosa que no la pueda contemplar, pero sobre lo jurídico yo ya sé que me puede afectar. Entonces, si yo conozco la organización desde adentro, establezco cuáles son los riesgos de una manera adecuada dentro de la organización como tal, desde dónde me puede pasar eso y buscar los riesgos que son más grandes, voy de lo más grande a lo más pequeño, yo ya sé exactamente qué tengo que hacer o qué tengo que aplicar o a qué me voy a tener. Lo que les decía, o sea, puede que hayan cosas que a futuro las empresas hacen en este momento y puede que se convierta en algo ilegal, como por ejemplo temas de contaminación. Cada vez van cambiando más y más y más, se van volviendo más estrictos del tema del tipo de, no sé, de los niveles de gases que puede emitir una empresa o una fábrica en ciertas zonas, tal vez me toque trasladarlo, hacerlo lo que sea, pero antes de eso no era ilegal. Entonces, ¿qué pasaba? Que poco a poco se van transformando las normas y van cambiando en cuanto a las necesidades de la sociedad y a lo mismo que hacer yo a la interna, ir evolucionando con eso, pero no es que se realizan en otras materias. Entonces ahí tenemos una ventaja sobre el riesgo legal siempre y cuando lo sepamos prever de una manera adecuada. Siempre y cuando lo tengamos esquematizado, tengamos estructurado cuáles son las salidas que vamos a tener frente a eso y tengamos pormenorizado sobre eso. Ya si es que cambia la norma, cualquier otra cosa, se cambia un poco la estrategia, pero no existen, al menos en materia jurídica, algo que se me venga a la mente que te diga, no, es un cambio de 360 que se le dio al giro del negocio de la empresa y de repente ya no se puede aplicar. Entonces puede ser cambios en etiquetado, por ejemplo, lo que tenemos en los envases de azúcar o cualquier otra cosa así, donde voy estableciendo parámetros en los cuales yo puedo ir saliendo y usualmente las normas tienen artículos transitorios, donde me da un tiempo perentorio como para que yo vaya cumpliendo la norma o llegue al cumplimiento en una cierta fecha. Entonces es analizar y tenerlo contemplado. Cuando el Ministerio de Ambiente, Desarrollo, Vivienda y Territorio en Colombia hizo una reglamentación sobre aguas residuales, yo lo recuerdo,
fue más o menos a 2015, 2005, que tal vez hizo una reglamentación, y en 2015, pues dieron 10 años para que las organizaciones hicieran eh, sus adecuaciones y todo lo demás en los temas de vertimientos de aguas industriales y aguas residenciales y aguas especiales de procesos químicos para poder diferenciar los tipos de vertimientos y todo lo demás. Y entonces había una reglamentación, pero pasó lo que tú mencionaste al principio, es ¿cuánto nos vale la multa? Tanto. Ah, bueno, listo. Y entonces se fueron relajando, 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 pero los plazos que se dieron de adecuaciones de la infraestructura de las organizaciones a muchas organizaciones, le hace clínicas, centros comerciales, edificios corporativos, qué sé yo, cuando empezaron, ya dijeron, bueno, es el momento de empezar las inspecciones y empezaron a validar los inspectores de las secretarías de salud los temas de aguas, ya se volvió el problema. No, que es que yo no puedo hacerlo, que no sé qué. Bueno, tuvieron 10 años para hacerlo. Aquí echa la ley, echa la trampa, pero cuando hablamos de gestión de riesgos legales, en un país en donde, en los países nuestros, donde hay unos niveles de corrupción, tristemente, cómo manejar, cómo hablarle a nuestro directivo y decirle, venga, mire, hay una norma de gestión de riesgos legales. Es un camino fácil, sencillo para poder hacer adecuación de la organización. ¿Cómo le vendo yo el tema de gestión de riesgos legales a mi jefe? Mira, ahí es un tema que termina siendo muy simple y se ha vuelto para nosotros el día a día, para el tema de los abogados, porque muchas empresas medianas a partir del tema de la pandemia nos empezaron a contactar para, aprovechando esa baja de operaciones, organizar y poner la casa en orden, saber qué podían hacer con muchas de las cosas. Vinieron el tema de los despidos, vinieron cosas que nadie sabía qué hacer, una incertidumbre terrible. Entonces, la cosa es bastante simple en la idea que debemos tener todos en nuestro imaginario, ya sea como líderes o como miembros de una junta directiva, al saber que el daño que yo puedo tener no es solamente legal. O sea, aquí el riesgo legal implica también, puede ser un daño reputacional. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hablar acerca de empresas medianas o pequeñas empresas que están en crecimiento. Yo no voy a poder hacer negocios con una empresa que tenga un estándar regulatorio sobre materias de compliance, y esto lo ven ustedes a diario. Si es que una empresa está muy bien estructurada desde afuera, es grande, quiere comprarme como proveedor, me va a analizar y va a ver cómo estoy por dentro. Entonces, si es que es una empresa que tiene muchos juicios, una empresa y evidentemente los juicios vienen por algo, estoy cometiendo irregularidades, ya sea en materia laboral, en materia ambiental, estoy cometiendo inobservancia respecto a una u otra cosa, o tengo conflictos reputacionales por que mi empresa es corrupta. Entonces voy a generarle un daño más allá del hecho de que yo pueda ser penado, o que esa pena que voy a tener o sanción que voy a tener por parte del ente público me pueda afectar económicamente a mi patrimonio. El daño reputacional que yo estoy generando detrás de eso es mucho más grande. Mira tú ahora, voy a seguirle dando duro a Odebrecht, ¿quién contrata carreteras y quién va a querer construir su carretera con ellos? Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que te va a dar esa tranquilidad de decir, no, ellos son los indicados porque con ellos me va a ir perfecto, son súper transparentes? Entonces, uno busca, se vuelve súper contagioso. Y el hecho de que tú te relaciones con una empresa así, en el círculo, tú sabes lo que sucede. O sea, te empiezan a tachar y te empiezan a ver mal. Entonces, el riesgo se vuelve también reputacional sobre lo que tienes, algo que jurídicamente lo pudiste haber previsto, perdón. Es un poco el hecho de ver que no es únicamente este riesgo legal, no me va a afectar únicamente a la parte de patrimonio, me va a afectar en sí a la organización como tal, le va a volver un poco menos atractiva frente al mercado externo.
Acá en Colombia se ve mucho más que en Ecuador. Acá hay muchísimas empresas extranjeras, y te hablo de Medellín, y bueno, en Bogotá ni se diga. Tienes muchas empresas extranjeras que empezaron a radicar sus sedes acá. ¿Qué pasa? Ellos vienen trabajando con estándares internacionales muy fuertes. Entonces, ¿qué hicieron? Subirles la vara a las empresas nacionales, y las empresas nacionales, para poder comercializar con ellos, ya no pueden manejarse no puede ser un negocio informal, o no puede ser una cosa por debajo. No le puedes no emitir una factura si le vas a vender a Google, si le vas a vender a Amazon tus productos y eres proveedor de ellos. No es como que, mira, como decías tú, echa la ley, echa la trampa, no me pagues, la DIAN me está persiguiendo porque me ve en exógenas, cuánto estoy teniendo de ingresos en mi cuenta de banco, por favor págame en efectivo y no te voy a emitir factura porque si no te sale más caro y te sube el porcentaje. No, simplemente te quedaste fuera del negocio y ya no eres proveedor de ellos. Entonces, ahí va el hecho de saber que, en efecto, por el hecho de yo cumplir la normativa, uno no es más costoso. No necesito tener un abogado in-house, no necesito tener a alguien que esté metido ahí de cabeza, no necesito una consultoría muy costosa como para, en efecto, tener ese sistema de prevención dentro de mi estructura. Y el hecho de haber tenido una cultura sana en materia legal me va a dar tranquilidad a muy largo plazo, porque no tengo esa afectación como tal, ni esa intranquilidad de que, más allá de que yo pueda contener de cierta manera el tema del riesgo, no se me va a desbordar. Te pongo otro ejemplo de un cliente, no sé si ya lo habíamos conversado. Tenían trabajo, es el sector de la construcción, y ellos lo que estaban haciendo era pagarles a los empleados más de lo que estaban estableciendo dentro de la nómina. Muy común dentro del sector. No quiero decir que todos lo hagan, pero es una práctica que se sabe que sucede bastante. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los empleados fue y les puso una denuncia frente al Ministerio de Trabajo, frente a la inspectoría. El inspector de trabajo fue al lugar de trabajo como tal, les preguntó cuánto le estaban pagando, ellos le decían que le estaban pagando lo que estaba dentro del contrato, pero él logró demostrar que fuera de contrato le estaban pagando más. Entonces, ¿por qué se quejó el empleado si le estaban pagando más? Porque su seguridad social estaba sobre menos, porque su cesantía estaba sobre menos. Entonces, claro, y el tema de la liquidación, él logró entender a través de algún abogado, supongo, o lo vio en algún lado, que al momento de recibir su liquidación podía recibir mucho más porque el sueldo era más alto de lo que él percibía. Entonces, ahí es un tema, un riesgo innecesario que uno se corre porque simplemente cree que no le va a pasar absolutamente nada, y no es así. Solo con esto acabo esta idea. Ellos tuvieron un problema al momento de realizar un contrato con una empresa muy grande de acá de construcción, porque el hecho de que ellos no tengan, le pedían su nómina, y le pedían los pagos hacia la seguridad social, y no estaban conformes con un tema de un pago en particular, y eso le podía traer repercusiones a la empresa que les estaba contratando a ellos, porque estaban contratando con una empresa que les tenía mal pagados a sus trabajadores. Mira, José Ignacio Caballero, desde Venezuela, nos hace este comentario. En Venezuela recientemente hubo un caso muy sonado de una modelo famosa que era la imagen de un producto de consumo masivo, y esto escaló a niveles reputacionales. Al parecer, la modelo hizo público una carta donde informa que su imagen ya no será parte de la marca en cuestión, y por no cumplir con el contrato decide poner fin a dicho acuerdo. Este tema de las noticias judiciales y de las Sí, noticias se contractuales, les juzga. ¿cómo que hablemos de los controles? Porque, bueno, ya hablamos de la planificación del riesgo, ya hablamos de tener un normograma, ya hablamos de tener un árbol un mapa de relaciones causales de partes interesadas, y entonces ya terminamos el contexto. Ya definimos un apetito de riesgo legal con respecto a que la alta gerencia dice: yo me voy por la multa, o yo me voy por el cuidado y el esmero y la integridad de mi marca y de mi negocio, y entonces
Yo no voy a permitir que mi negocio esté en la palestra pública ni en la picota para que lo acaben, sino tengo que conservar la integridad. Ya tengo definido el apetito de riesgo y ya tengo una matriz de riesgo. Vienen los controles. ¿Cómo se hace un programa de controles para la gestión de riesgos legales? A ver, Sí, sí, ¿cierto? es Porque que uno dice, para incendio yo tengo los extintores, para el fraude yo tengo el programa de ética y transparencia, no sé qué, no sé cuánto. Para el lavado de activos tengo la segmentación, no sé qué, no sé cuánto. Cierto, pero para la gestión de riesgos legales, ¿cómo armo un conjunto de controles? lo que tienes que hacer en ese caso es, dentro de cada una de las áreas, lo que habíamos conversado, voy a designar un responsable y voy a establecerlo sobre el tema del cumplimiento de cada una de las áreas y va a ser uno, el facilitador sobre temas de capacitaciones como para que se replique cualquier tipo de información. No puedo hacer simulacros de juicios, así como un simulacro de incendios sobre esto, pero en sí lo que hablábamos acerca de el tener el control sobre el riesgo como tal y mitigarlo a lo que más se pueda, se vuelve en efecto el mejor control que puedas tener sobre eso. El hecho de que tú tengas capacitada a la gente que está dentro de la organización, ya se vuelve un arma muy, muy fuerte y súper relevante dentro de lo que tú estás estableciendo como riesgo como tal, para combatirlo o para mitigarlo. Y la otra que tienes es que en efecto exista este involucramiento por parte de cada una de las áreas, entendiendo que el riesgo que voy a atacar, voy a establecer parámetros sobre las operaciones que realizo y límites a las cosas que realizo sobre uno sobre lo otro. No los voy a poner a litigar a las personas que estén manejando el riesgo dentro de cada una de sus áreas, no los voy a poner a hacer ninguna cosa que sea netamente jurídico, sino simplemente establecerles los parámetros y que tengan claro sobre lo legal qué voy a hacer. Entonces acá es más sobre prevención, sobre lo que yo pueda hacer en sí en la organización y en cada una de las áreas, más que el hecho de volver un tema en el cual yo pueda generar un programa en el cual yo pueda establecer y decirlo, como decías tú, sobre el tema de incendios, hacer un simulacro de evacuación o saber cuáles son mis tiempos de respuesta sobre eso. Y la otra parte, el otro componente que es sumamente importante dentro de esto es aprender de todos los errores que tengo, lo que me ha sucedido. Lo más valioso que tiene una organización en materia jurídica es el hecho de que, claro, ya me sucedió, ¿qué hice para que no me vuelva a suceder? O si me vuelve, o antes de que incluso si me vuelve a suceder, ¿cómo voy a actuar ahora para poder cambiar el resultado adverso que tuve sobre algo? Y sobre esto, muy poco se tiene dentro de las organizaciones una memoria histórica sobre los juicios que he tenido. Entonces, ¿qué sucede? La persona que tal vez dentro de talento humano estaba acostumbrada a despedirles de una u otra manera a los empleados, pues si es que yo no tuve una retroalimentación con esa persona desde el lado jurídico y no le expliqué que no se debe hacer o cómo se debe hacer el tema del proceso que está haciendo, pues muy probablemente va a pensar que sus acciones no causan ningún efecto adverso jurídico y por ahí estoy teniendo un foco importante de riesgo legal como tal. Cuando le recomendamos a nuestros clientes montar un programa de no defensa jurídica como lo tiene que hacer el Estado, que tiene que tener un programa de defensa jurídica del Estado, porque eso es defenderse ya, salir a Sí. defenderse, dar por hecho que me van a demandar y dar por hecho que me van a incumplir. Entre la demanda y el incumplimiento y el tema de responsabilidad, nosotros siempre hemos sugerido que haya una distribución de roles y responsabilidades en temas de cumplimiento, porque no todo el mundo sabe de todo, pero cada uno sí tiene que hacer una partecita. Y si no sabemos lo que hace la partecita que hace cada uno, pues finalmente el conjunto nunca se va a cumplir. Nunca se va a cumplir. En una renovación de una licencia, por ejemplo,
a donde hay que ir recoger y recoger y recoger tantos requisitos a lo largo y ancho de la organización, pues el requisito es la renovación de la licencia, Exacto. pero todos los requisitos que hay para cumplir hacer ese cumplimiento normativo o esa gestión de riesgo, si yo no lo hago a tiempo, 6 meses antes de que se me venza la licencia, pues no voy a tener el tiempo suficiente para presentar los papeles. Entonces, también hacer como una especie de cronograma de esos cumplimientos para poder entregarle eso en una línea de tiempo como un proyecto de desarrollo jurídico. Eh, es muy difícil porque para nosotros en gestión de riesgos, pues lo que es material es mucho más fácil de hacer inventarios en controles, pero en la gestión de riesgos legales, pues ahí hay un tema más de papel, como decimos que hay que creer en Dios y lo demás que venga con papeles. No, no es tanto por ese lado. Ahí es, yo te digo, muchos en un principio le vemos al tema del riesgo legal como una cosa que solamente los abogados lo pueden resolver, pero no es eso. O sea, viene a ser un tema, como te digo, es netamente operacional. O sea, es un tema de establecer principios y establecer tal cual como vamos con nuestros hijos, con temas de valores, con temas de educación como tal el que se sepan parte de la organización, el que sepan cómo no puede, cómo, qué no deben vulnerar dentro de la organización, un poco establecer la vara y parámetros hacia dónde puedo ir, hasta dónde puedo llegar con una negociación, no llegar con mermeladas o no llegar con cosas así dentro de lo que, de lo que tengo para la organización como tal. Entonces yo ya les pongo a mis empleados y les establezco y les digo, mira, hasta acá puedes llegar con el tema de una negociación comercial o hasta acá no puedes, porque si es que llegas a hacer eso, tal vez ganes el cliente o ganes un contrato, por ejemplo, con el Estado, pero nos va a ocasionar un riesgo enorme, o sea, y es un tema que jurídicamente nos vamos a ver muy comprometidos sobre algo. El tema de falsificar un documento para una licitación o cualquier otro tipo de cosas, yo tal vez gane la licitación, pero la implicación que eso puede tener, la repercusión que puede tener hasta dentro de 7 años o de 10 años, se vuelve sumamente complicado para la organización como tal. Tal vez este rato no me suceda, pero en el año 8 o en el año 9 me caigan y sigo dentro del periodo de control. Entonces, hay que tal vez desmitificar el hecho de que uno, el tema de lo jurídico, solo lo conoce el abogado o solo lo sabe el abogado cómo solucionarlo o cómo verlo como tal. Y muchos de nosotros en el ámbito jurídico, lastimosamente, nos hemos encargado de eso, de volver complicado el derecho y de volverlo difícil y no volverlo digerible para las personas. Cuando es una cosa, son normas de convivencia que son muy lógicas, es simplemente sigue una suerte en la cual es muy digerible para cualquiera y cualquiera lo puede entender, excepto las tributarias, que eso sí, los contadores hay que agradecerles por el tema de complicar la parte tributaria, pero sobre el tema de la responsabilidad administrativa, civil o penal que yo puedo tener sobre una organización, es muy fácil de verlo, es muy fácil tener el control siempre y cuando yo logre llegar a la persona que lo voy a hacer con el rol que le voy a otorgar a esa persona dentro del control, que no va a ser jurídico, ojo, va a ser operacional. Entonces yo no le voy a decir, usted está cumpliendo con el artículo 5 del Código Civil o el artículo 37 o lo que sea de la Constitución, no voy a llegar allá, sino voy a llegar sobre el operacional a establecerle límites, bandas, valores, establecerle cuál puede ser un riesgo, cuál es el trato que tengo sobre eso. La experiencia suma mucho. Si es que yo tengo una empresa de 30 años y no he aprendido absolutamente nada acerca del tema de la parte jurídica dentro de cada una de las áreas, no digo aprenderse las normas, sino saber por sentido común qué se puede y qué no se puede hacer sobre un contrato. Entonces yo poco a poco voy viendo qué voy haciendo sobre esto. Ya nos enjuiciaron una vez por eso, la segunda tal vez sea más suave, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, pero ya no me van a meter más de dos sobre esa en la cual tenga un problema legal en el cual le genere como tal un riesgo a la empresa, un riesgo grave que podría ser incluso, como te decía en un inicio, la pérdida de las operaciones sobre un determinado producto o un determinado servicio que yo tenga dentro de la empresa. Hay un tema que ya hemos tocado anteriormente en conversatorios que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas.
Y eso me parece un caso que vale la pena que en este conversatorio lo retomemos, porque es bien particular que una norma como esas, que obliga a que las entidades públicas que manejan servicios públicos o que manejan entidades públicas en términos generales y entidades privadas que hacen cosas que pueden afectar el bien común, las empresas de químicos y otras cosas que aparecen en la 2157 del 2017, no, la ley, esa norma no trajo un apartado en que diga quién es el supervisor de la norma, quién es el regulador de la norma. Eso me parece que es súper atípico. ¿Quién va a mirar eso? Bueno, listo, pero a lo que quiero llegar y plantearte con respecto a la gestión de riesgos legales es que muchas organizaciones hoy, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres acaba de sacar un instrumento para hacer la autoevaluación del modelo. Esa autoevaluación, eso tiene su veneno. Eso tiene su veneno, porque aunque la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres no es ninguna superintendencia ni es un órgano que pueda vigilar o controlar, es un órgano de coordinación. El hecho de que le den las herramientas a un particular o a una persona jurídica, de derecho público o privado, que se haga su autoevaluación. En el momento que pueda suceder cualquier situación, esa autoevaluación me va a autoincriminar frente al tema del cumplimiento de la norma o me va a proteger. Bueno, no sé. La pregunta es, cuando yo hago gestión de riesgos legales, porque en la fase, ya hablamos de planear, del hacer, del verificar, hablemos ahora del actuar, que para poder cerrar el ciclo PHVA de gestión de riesgos legales. Entonces, cuando yo identifico los cumplimientos e identifico las normas, identifico los cumplimientos, identifico los plazos, identifico las consecuencias que puede tener esos riesgos legales y tengo definido un apetito y tengo una matriz de riesgos, ¿qué sigue de ahí en adelante? O sea, ¿cómo hago para mejorar mi estándar o volverme una empresa más resiliente frente al tema de riesgos legales? Vamos desde la parte en el tema de una norma, cómo me autoevalúo yo mismo o cómo me autocontrolo. ¿Qué pasa particularmente con la norma de riesgo de desastres? Es que incluye la palabra social dentro de su articulado, lo que veíamos la vez anterior, y con eso le vuelve de todos. Y lo que es de todos no es de nadie. Entonces, nadie hace el control como tal, deberían existir, o sea, todos como ciudadanos deberíamos ser veedores del riesgo si es que se quiere, pues, sobre el tema de la norma, y si es que identificamos el riesgo porque vamos caminando por la calle o porque vivimos cerca de una construcción que en efecto vierte, perdón, desechos en un río o en lechos o lo que sea, deberíamos ser nosotros los veedores sobre eso. Aplicado eso hacia justamente lo que hablábamos como para el cierre de qué estoy haciendo en efecto dentro de la organización sobre el tema del riesgo legal como tal, debo ir más allá del simple cumplimiento. Uno, ¿qué va a suceder con el tema de la normativa? Que ha sucedido con absolutamente todos. Hay cosas que en un principio se creían que las personas le iban a hacer o que le iban a cumplir porque en efecto no existía sanción. Y hay cosas sobre las cuales, existiendo sanción, las personas siguen sin incumplirlas. Hay un tema clave sobre esto, solo para aterrizar un poco la idea que quiero dar. Se llama dosimetría jurídica. Entonces, sobre la dosimetría como tal, yo voy analizando cuál es la pena que tengo, cuál es el castigo que tengo sobre la norma impuesta. Entonces, hay delitos que son leves, los cuales yo voy determinando por cierto tipo de parámetros y establezco por qué los hago. Entonces, y hay estudios que se han realizado que contraponen el hecho de tener una pena muy grande a la sanción que se va a cometer. ¿Qué sucede?
yo subo la vara, subo el nivel de corrupción y sigue la norma sin aplicarse. O se escapan por otro lado, o le buscan una esquina a esto de acá y le dan la vuelta y empiezan a dejar de cumplir el tema de la norma porque se vuelve muy pesado el hecho de cumplirlo. Entonces la regulación no va por ese lado. O sea, no dejamos de tener asesinatos porque volvamos más fuerte una norma u otra. Solamente lo quiero poner como ejemplo, como para entender hacia dónde va el tema del riesgo como tal y un poco cerrar sobre esto. Entonces, sobre la aplicabilidad, ya una vez identificado el riesgo, una vez establecida la matriz, una vez cuantificado sobre hacia dónde puede llegar el tema del riesgo como tal, el hecho viene ya en sí sobre la aplicación de todos los criterios que yo tengo, sobre la valoración, sobre la experiencia, sobre la capacitación que yo les voy a dar a las diferentes áreas, sobre la integración en sí que tiene el riesgo legal con el compliance, con el resto de las normas de ISO. Vamos a ver que es lo que hablábamos en un inicio. Es un módulo más, es una rama dentro del árbol que viene a aplicarse dentro de todo lo que corresponde a la gestión de cumplimiento como tal y que abarca, si bien es cierto, un poco más de lo que normalmente llega el tema del compliance y el cumplimiento normativo. Ya en sí hay que buscar esa aplicación, hay que buscar el mecanismo a través de la cual vuelva mucho más sana la organización, no con un tema de persecución, sino con un tema de capacitación, sensibilización por parte de todos los empleados y en sí sobre los directivos. Porque, ¿qué sucede si es que yo veo el beneficio? Si no tengo una organización sana, por más normogramas que tenga, por más capacitación que yo les dé a los empleados, van a hacer caso omiso al tema de las normas y no voy a tener ningún beneficio sobre ninguna estrategia jurídica o ninguna matriz de riesgo que le establezca como tal. Entonces, es un poco el hecho de trabajar no solo por las bases, porque las bases tengan que cumplir algo, pero yo como jefe no lo hago porque me salto procesos o porque cometo actos de corrupción. Entonces, eso va contaminando toda la organización. El hecho de que no exista una consecuencia sobre las acciones por parte de un directivo sobre los empleados, va a hacer que los empleados y toda la pirámide se caiga, porque a la final no va a existir quien controle o quien esté dando seguimiento a eso, más allá del tema del cumplimiento como tal. O sea, no lo puedo dejar en papel, no puedo dejar simplemente la norma como tal en papel, sino debo hacerles entender en efecto cómo funciona. Y lo que decía, aquí no es un tema de disuadirlos a través del miedo, aquí es un tema de organizarlos y que sepan en efecto cuál es no solo el riesgo que van a cumplir por la implicación legal per se, sino cuál es el objetivo que tengo yo dentro de la organización, y es un poco de lo que nosotros tratamos de inculcar en el cliente como tal, en las organizaciones con las cuales trabajamos, es decirles en efecto qué organización quieres ser o en qué te quieres convertir y hacia dónde quieres llegar con eso. Perfecto. Mira, son las 6:10. Es momento de que también algunos de ustedes intervengan en esta conversación. No me dejen solo, por favor. Aprovechen que aquí está el hombre que sabe del tema. Yo tendría una última pregunta, pero los invito por favor a que levanten su manito y hagan su intervención. No necesariamente preguntar, pueden ser cosas complementarias. Y sé que hay gente muy inquieta como Carlos Mauricio y como Isabel, bueno, que siempre son personas que aportan mucho a las conversaciones. Pero yo tengo una última pregunta, David. Cuando nos limitamos a lo legal, cuando nos limitamos a lo legal, podemos caer en una, digamos que en una neurosis, o digo desde la psicología, que es siempre pensar que me van a perseguir, me van a perseguir, me van a perseguir, me van a perseguir porque yo no hago, no hago, no hago, no hago, o porque si lo hago mal. Pero la gestión de riesgos legales tiene una cosa bien bonita que me pareció en los principios, y es que lo que hace es democratizar la integridad de la marca.
O sea, distribuir la responsabilidad de la protección de la marca en todas las personas que hacen parte de la organización a través de esto. Claro, es súper importante lo que hablábamos, no dejarlo como algo negativo que me pueda pasar. Como te digo, o sea, el peor amigo en este caso, el tema del cumplimiento y la observación de los riesgos legales como tal, es el miedo. A meterles el miedo a tus empleados y pensar que con eso vas a llegar a, mira, si no cumples pasa esto y los términos y mira con los plazos y toda la cosa, te vas a volver muy complicado dentro de esto y va a ser algo que sea muy negativo, como tú decías, dentro de la organización. Entonces, ¿qué sucede? Hay que cambiarle un poco el discurso que se está entregando dentro de las organizaciones por parte de los abogados, en el cual no simplemente me enseñen las consecuencias de eso, sino que existen mecanismos que son mucho más idóneos como para hacer exactamente lo mismo que vengo haciendo de una manera mucho más transparente, de una manera que tal vez genere ciertos pasos adicionales dentro de esto, pero uno, va a cubrir el patrimonio de la empresa, dos, va a cubrir la reputación de la empresa, tres, voy a cubrir el patrimonio propio y cuatro, voy a cubrir mi propia reputación. Entonces, yo creo que sobre eso son cosas que no tienen un tema de incluso un valor económico sobre el cual yo le puedo otorgar a eso, sobre la afectación que yo pueda tener. Entonces, es un poco ir aterrizando de una manera distinta, ir aterrizando de una manera diferente el cumplimiento de las normas como tal dentro de la organización. El saber que no solo es una ley gruesísima que se entrega sobre esto, y no enterarnos simplemente por el periódico cuando salió este tema de la reforma tributaria. Había muchos clientes que decían, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces era como, ¿y qué hace de qué? Es que mi organización entra acá y ahora me metieron miedo. Entonces, ¿qué pasaba? El contador, tal vez con desconocimiento, le decía una cosa que no era y ya estaban asustados y buscando mecanismos para resguardarse frente a esto, o había muchas elucubraciones sobre qué iba a salir o qué no iba a salir sobre estos temas. Y es un poco el traducirlo y el enseñar que en efecto no es una cosa grave, no es una cosa negativa que se deba tener en cuenta o que vaya a ser una afectación muy grave para las empresas. Te hablo en general, no en sí del tema de la reforma tributaria que hubo, pero el derecho se debe volver más amigable hacia las personas, y ahí creo que vamos todos sobre esa línea en la cual uno, les entregamos a las personas de una manera mucho más amable, mucho más digerible, todas las cosas que tienen que observar, todas las cosas que se tienen que realizar frente a los procesos. E insisto, el cumplimiento normativo no viene sobre el hecho de que le haga aprender un artículo, un código o mil normas a una persona dentro de una organización sin ser abogado o abrumarle con eso, sino que simplemente entienda dentro de su gestión cuáles son los límites y los parámetros que se deben manejar para cierto tipo de responsabilidades que tenga. Que, como te digo, es tan fácil de entender el derecho como simplemente tratar de entender esa norma que es como muy común, o sea, el saber el uso de las buenas costumbres, por ejemplo, que nos es común a todos, el saber en efecto que es un tema que va de lo mismo de una manera muy general, de una manera muy abierta con las normas y se pueden entender fácilmente. Bueno, yo los invito a que levanten la mano y hablen con David porque a mí se me acabó el tema. A mí se me acaban las preguntas. Eh, ¿Alguien quiere hacer una intervención? Hay un tema que quisiera no dejarles hasta que alguien Dale, nos dale. diga algo para remar un poco. El tema es un poco también dentro de lo que hablábamos acerca de la asesoría jurídica como tal, el buscar en sí que tengamos a alguien que pueda absorber las consultas por parte de nuestro personal. ¿Qué sucede? No nos lo sabemos todas, ni los abogados, ni las personas que están dentro del área. Entonces, existen abogados especializados sobre ciertas consultas externas que se pueden realizar, y ahí es un poco buscar el que exista, que se mantenga documentado, que se mantengan reportes, si es que yo tengo una duda respecto a alguna cosa que tengo que hacer, el saber que cuento con un área
ya sea que tenga un área jurídica dentro de la empresa o en sí que tenga abogados que puedan respaldar a la empresa sobre eso y no se fíen mucho del tema de buscarlo en internet, porque ¿qué puede suceder con eso? Puede estar muy desactualizado y puede ser que ya no se aplique de esa manera o que se haya cambiado alguna cosa. Entonces, no por dar miedo o alguna cosa de esa, sino simplemente para generar conciencia dentro de cómo se aplica la norma o cómo están aplicando los procesos dentro de esto. Hay muchas personas que son técnicas que después de muchos años, yo te digo, gente que ha trabajado en compras y eran ingenieros en sistemas, se saben la ley de contratación pública mucho mejor que muchos abogados y trabajan de una manera excelente y saben cuáles son los parámetros sobre los términos de referencia porque tal vez son cosas técnicas que las manejan todos los días, pero y surgen problemas o surgen algunas cosas y son las personas a las primeras que tú le vas a consultar como abogado, que no son abogados, son personas técnicas, que ya saben cómo funciona el proceso por dentro. ¿Qué pasa? Existió una adecuada interiorización, ya sea por voluntad propia o ya sea porque existió una buena capacitación por parte de sus jefes o por dentro de los procesos que se manejan en la organización, en la cual esa persona ya tiene toda la información que necesita. Ya podemos contar con esa persona para que en efecto, no siendo abogada, yo tenga mitigado ahí un riesgo enorme que puede ser saltarme procesos dentro de la computación o que existan vulneraciones dentro del proceso porque en efecto ya tienen conocimiento, uno, acerca de las consecuencias y dos, respecto a lo que a lo que se va trabajando. Ahí veía un comentario que se me fue de una que puede ser abrumador. Teniendo en cuenta que, que en países como Colombia la expedición es John Domínguez, como Colombia la expedición de normas puede ser abrumador, ¿qué aconseja para minimizar el riesgo de incumplimiento por desconocimiento de normas nuevas que impliquen obligaciones? ¿Es recomendable tercerizar ese monitoreo? Sí, no. ¿Qué sucede? A ver, si es que no tengo un abogado dentro de la organización como tal, como les decía, existen programas los cuales nos proporcionan esa información, nos mantienen actualizados respecto a la normativa y ya es simplemente hacer un ejercicio diario, volverlo un ejercicio diario, así como chequeo mi correo electrónico, saber qué normativa salió al respecto. Si es que yo entro al registro oficial, voy a ver absolutamente todo, resoluciones, decretos, voy a ver nuevas normas Circulares. o leyes que salgan. Entonces, van a haber cosas que no me interesen y se vuelve súper abrumador porque uno, el tema de entender o tratar de entender cosas que no corresponden a mi área, se vuelven innecesarios. Chévere, tengo conocimientos nuevos y toda la cosa, pero se vuelve una pérdida de tiempo y no es un ejercicio diario que lo pueda hacer. Entonces ya existen programas, ya existen mecanismos a través de los cuales se generan orientaciones o se dan las facilidades como para que podamos tener esa información de primera mano. Entonces es un poco usar esas herramientas, mantenernos al día sobre eso. Se puede contratar abogados externos si se tiene la capacidad económica dentro de la organización para hacerlo, o hacer revisiones periódicas o buscar que no sea una asesoría netamente la que tenga, porque tal vez mi empresa, dentro del análisis de riesgo que yo pueda hacer, no tenga un riesgo legal elevado y todas sean un poco bajas o medias bajas y sean tolerables o sean aceptables. Entonces, sobre esas, como para mantenerme dentro de la línea de lo aceptable y lo tolerable de la organización como tal, lo que tengo que hacer es tal vez contratar a un abogado externo como para que simplemente me mantenga actualizado sobre lo que tengo. Si no, como les digo, incluso cosas mucho más económicas que no son el contratar a un abogado como tal, existen sistemas donde ya me da todo desmenuzado y me dice exactamente cuáles son qué es lo que yo dentro de la materia de lo que realizo. Si es que realizo temas de talento humano, muy fácil, es solamente sobre las normas que han salido de las resoluciones y todo, y ya tengo ya no tengo que ir cazándolas de organización en organización, esperando que la hayan publicado o lo que sea, sino que ya me llega a mí todo muy claramente parametrizado y establecido sobre el área como tal. Entonces, es simplemente cuestión de costumbre, es un tema de sanidad, el saber que así como todos los días, como les digo, reviso el correo electrónico, una, dos, tres, cuatro veces al día, hacerlo por la mañana, primera hora, un poco tomar esa costumbre y empezarlo a ver por ahí. Y
se van a volver abogados con el tiempo y tal vez tengan, aunque no Yo, lo quieran, y tengan mucho mejor conocimiento porque va a ser conocimiento súper especializado sobre el área que están manejando. Entonces, se vuelven indispensables al momento de realizar un proceso jurídico o el hecho de que la empresa tenga algún inconveniente o alguna cosa como tal. Es la primera persona a la que le vas a consultar, a la persona que tiene experiencia y ya le ha pasado eso. Tú como abogado, cuando llegas dentro de una organización no sabes qué pasó y bueno, pues ahí vas. nosotros tenemos una buena práctica y que nos parece que es importante también como compartirla. La caracterización de riesgos por sectores nos ha ayudado muchísimo a acotar ese marco normativo para entender que pues la masa de normas en un país es inmanejable. Pero al yo hacer la caracterización de riesgos de mi sector productivo, si yo soy un hospital, si soy una caja de compensación, si soy una institución educativa, bueno, qué sé yo, pues poder hacer una caracterización de los riesgos de mi organización me permite, ya es más bien salir a buscar lo que existe relacionado al marco normativo que me permita que la gestión de riesgos legales sea un control Exacto. a esos riesgos que ya están caracterizados. Es una buena práctica, eh, Al se costo. las dejamos de puro regalo, pero lo hemos hecho y lo hacemos con mucha frecuencia, porque eso nos acota el universo, nos da un marco normativo más, digamos que más adecuado a la característica del negocio y el modelo de negocio en el que estamos o el de la empresa que acompañamos. Eh, Es justo, perdóname, y solo para complementarle, es lo que te decía, o sea, no, mal que lo diga yo, pero no necesitan tener un abogado de la mano para los procesos que hay que hacer. Hay que quitarnos de ese miedo de qué estaría haciendo mal, de cómo estaría incumpliendo con las cosas, y ahora qué voy a hacer, un poco esa paranoia que nos trata de vender todo el mundo y que nos trata de meter, pero hay que ser conscientes y hay que estar súper claros que siempre y cuando yo tenga identificado lo que le puede pasar a mi organización, tanto en materia de cumplimiento como en materia de riesgo legal, voy a tenerlo todo bajo control y voy a saber en efecto cuál es mi dependencia o independencia respecto al hecho de que necesite a alguien de la mano o no. Muy bien, ya esto nos advierte que tenemos 5 minutos para Ah, terminar. Entonces, eh, queremos ya cerrar, contarles que dentro de 8 días vamos a tener, hablamos hoy mucho de riesgo reputacional, y dentro de 8 días vamos a tener unos invitados muy especiales, la Fundación Suramericana, que es el brazo de responsabilidad social que tiene el Grupo Sura, que es uno de los grupos empresariales más importantes del país, apoyó una iniciativa de una investigación de un grupo de comunicadores sociales que desarrollaron una aplicación que se llama Detox Information Project. ¿De qué se trata Detox Information Project? La idea es que frente a la coyuntura de los comicios electorales que vamos a desarrollar en Colombia específicamente el próximo año y viendo toda el gran diluvio de información y de fake news que se suceden en las campañas electorales, y no solamente en las campañas electorales, sino en todo el universo informativo, esa infodemia de la que padecemos hoy, en donde no sabemos qué es verdad y qué no es verdad, y le damos crédito a cosas que salen incluso de bodegas de información a través de Twitter y de Instagram y de todo lo demás, y que resultan siendo noticias o refritos o noticias falsas. Eso definitivamente está afectando fuertemente el tema de la reputación de las organizaciones y está afectando fuertemente la protección de las marcas
en una organización. Entonces, invitamos a la gente de Detox Information Project. Nos va a acompañar probablemente Camila Zuluaga, la periodista de Blue Radio, quien es cofundadora de ese proyecto, o Beatriz Vallejo, que es la directora ejecutiva de la iniciativa. Entonces vamos a tener un conversatorio sobre sesgos en la toma de decisiones y cómo tomar decisiones para poder mirar basadas en la información que nos entregan. O sea, cómo esto de los fake news afecta el riesgo reputacional de las organizaciones. El riesgo reputacional en términos generales, no necesariamente de las organizaciones, de cualquiera. O sea, uno lo pueden difamar a través de una red social. Entonces, esta iniciativa de Detox Information Project nos va a acompañar, Dios mediante, la próxima semana. Esa es la invitación. David, aquí en caliente también, así como se le dice a Jorge Jiménez del Basque para el 25, tú acompáñanos por favor, si puedes, el 25 de noviembre en nuestro foro sobre perspectivas de la gestión de riesgos del 2022. Ahí vamos a tener un grupo bien especial de profesionales. Nos va a acompañar Jorge, nos va a acompañar Isabel Casares, nos vas a acompañar tú, nos va a acompañar otras personas que vamos a invitar para que hablemos desde diferentes ópticas cómo vemos el 2022. Por lo demás, les queremos agradecer a Adriana María Castro, por Alexander Montoya, a Beatriz Ospina, a Camilo, a Claudia Palacio, a Cindy Montalvo, a Francisco Velázquez, que lo veo ya moviéndose, a Hugo Andrés Moreno, a Isabel siempre por su presencia, Jaime Nao, Carlos Mauricio Moreno, Javier, John Domínguez, José Ignacio Caballero desde Venezuela, José González desde Guatemala, a Lisette Hernández, a Luis Miguel Aldana y a todas las personas que con su presencia generosa nos acompañan y saben que nos motivan a seguir buscando temas, buscando profesionales para entregarles conocimiento profundo sobre los temas de gestión de riesgos. Sara Barrientos, Luis Miguel, Lisette, muchas gracias por acompañarnos. Esta es una invitación para que nos acompañen dentro de 8 días. Les mandamos la invitación a través de nuestras redes sociales, de LinkedIn. Búsquenos en LinkedIn, búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook. Somos Zona Segura SAS. Continental Lawyers también tienen su Instagram y tiene su Instagram, sí. Y tiene LinkedIn también. Tiene LinkedIn y ahí nos pueden encontrar. Los invito a que nos visiten en la página web de www.zonasegura.com.co y ahí también pueden encontrar soluciones. Esto no es un espacio comercial, entonces no queremos hablar sobre el tema, pero si nos visitan en nuestra página seguramente pueden encontrar algunas soluciones. Les agradecemos infinitamente su generosidad de tiempo, su paciencia. Esperamos haber sido útiles. Como siempre, David, despídete y cerramos la grabación. Bueno, a todos los presentes, muchísimas gracias. Carlos, gracias por la invitación. La verdad, siempre es un gusto formar de este programa. Ojalá haber generado alguna semillita sobre eso. Y como les digo, soy el principal enemigo de que creamos que en efecto necesitamos tener un abogado de la mano, porque es simplemente tener una buena prevención y una buena planificación. El mayor de los éxitos, suerte en sus gestiones, saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Y Carlos, a las órdenes todo el tiempo. Muchísimas gracias, David. Que tengan una feliz noche, que descansen. Recuerden cuidarse porque todavía estamos en pandemia. Hasta luego. Chao, chao.